No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de misiles Qassam y de cortes de frontera. También de Irán. Israel ha dejado bastante claro que no va a aceptar un Irán nuclear. Hablaremos de los acuerdos y desacuerdos respecto al viaje que está teniendo Condoleezza Rice a la zona. También de religión y de Estado, de antisemitismo y de cómo combatirlo. Y terminaremos con un estudio científico donde les diremos que si las guerras sabíamos ya que eran malas, pues ahora sabremos que son doblemente malas. Las embarazadas que viven una guerra tienen más riesgo de tener hijos con esquizofrenia. Todo esto en la primera parte del informativo, porque después en la segunda vendrá Ana con sus noticias culturales bajo el brazo a contarnos un poquito cosas que trascienden, bueno, que habla de otros niveles de información. Y empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, muy bien, aquí con más noticias para este nuevo día. Bueno, más noticias, pero que casi son las mismas que hemos escuchado otros días, ¿no? Sí, que es el tema de los pasos fronterizos. Es una noticia que daba Telecinco y de la que nos hacemos eco, y es que Israel mantendrá cerrados los pasos comerciales fronterizos con Gaza. Esto sucede en respuesta al lanzamiento contra su territorio de un cohete al-Qassam. El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, tomó la decisión la noche del lunes, después de que un cohete de fabricación casera fuese lanzado desde el norte de la franja y cayera en un área abierta en la región de Sha'ar HaNegev. El cohete no causó víctimas ni daños materiales, aunque supuso una nueva violación palestina de los términos de la tregua acordada entre Israel y Hamás, en vigor desde el pasado 19 de junio. Y mientras estas cosas sucedían, se iniciaba la séptima visita en la última etapa de la secretaria de Estado norteamericano, Condoleezza Rice, que pidió a Israel que no socave las negociaciones de paz con los palestinos después de haber recibido un informe revelando que se ha doblado la construcción de asentamientos. De hecho, Condoleezza Rice fue bastante clara hablando del tema de los asentamientos y dijo que no es ningún secreto y que ha dicho a sus interlocutores israelíes que no cree que la colonización ayude al proceso de paz. Así lo afirmó la jefa de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa que dio conjuntamente con Tzipi Livni, que dijo que eso vino a decir que eso de las construcciones no podían frenar los procesos de paz ni las negociaciones. Según Tzipi Livni, el proceso de paz no se puede ver afectado por las actividades de colonización, porque la política del gobierno no es agrandar las implantaciones o construir nuevas o confiscar tierras palestinas, dijo. Lo importante, dijo, el papel de los dirigentes, según Tzipi Livni, es intentar encontrar un medio para vivir en paz en el futuro y no dejar que el más mínimo ruido vinculado a la situación en el terreno se escuche en la sala de negociaciones. Bueno, como ven, Condoleezza Rice es consciente de las dificultades. Si recuerdan, viajaba a Israel para un poquito refrescar el acuerdo de Anápolis, según el cual se conseguiría llegar a un Estado palestino antes del 2009. Pero la verdad es que eso parece ciencia ficción absoluta a estas alturas, sobre todo teniendo en cuenta además la precariedad de la situación de Mahmoud Abbas en sus propias filas y la precariedad de Ehud Olmert, que tiene que dejar el gobierno en septiembre aproximadamente. Tzipi Livni, que estaba ahí al lado, también tiene que tener un discurso suficientemente duro, por otra parte, ya que ella se presenta a las elecciones dentro de Kadima y con quien compite en Kadima es con el ministro Shaul Mofaz, que ha demostrado una actitud mucho más firme, más beligerante en el tema del proceso de paz. De ese modo, en estos momentos todavía se están posicionando y tal vez esas declaraciones junto a Condoleezza Rice también responden a esa necesidad de tener votaciones internas. En fin, es un pensamiento. Por cierto, que con este viaje mediático de Condoleezza Rice nos olvidamos de un viaje importante que también está teniendo lugar en la zona, que es el del presidente de la República del Uruguay, Tabaré Vázquez, que fue recibido por Simón Pérez y que estaba encantado por las declaraciones que se hicieron. Incluso parece ser que han llegado a varios acuerdos entre Uruguay e Israel.
Jordi, más cositas. Se habló de esto y también se habló del tema de Irán. Sí, un tema que, bueno, hemos estado hablando mucho de él y que ahora parece que se ha convertido también tema de las elecciones, las interminables elecciones de Estados Unidos. Allí también hablan de este tema. El ministro de Defensa, esto en Israel, Ehud Barak, se reunió con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, y allí le expresó que Israel está comprometido con la seguridad de sus ciudadanos. Barak destacó a Rice que los Estados Unidos deben continuar imponiendo sanciones a Irán, ya que Israel no aceptaría un Teherán nuclear y no eliminaría opciones de la mesa. Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el lunes en un acto de campaña en Iowa que el mundo debe presionar seriamente a Irán para que abandone su programa nuclear, antes de que Israel sienta que tiene su espalda contra la pared y que no le queda otra opción más que lanzar un ataque contra la República Islámica. Y dijo Barack Obama que, de ser elegido presidente, haría todo lo posible para imponer sanciones más duras a Irán, para forzar a Teherán a tener que dejar a un lado sus ambiciones nucleares militares. Ya ven, estamos en elecciones, todo el mundo tiene que posicionarse y tiene que demostrar un discurso bastante claro, bastante estricto, por lo menos en el caso de Irán. Y además que en estas últimas semanas hemos vuelto a oír hablar de la posibilidad de que Israel ataque o no ataque Irán. Israel o Estados Unidos, bueno, parece, según algunas declaraciones, sería absolutamente inimaginable que Israel atacara a Irán en estos momentos, tanto por parte del primer ministro como por parte de la canciller Tzipi Livni. Se ha dejado bastante claro que todavía se cree en la diplomacia y que se quiere convencer a Teherán de que abandone su carrera nuclear. A Obama se le preguntó en ese encuentro si creía que Israel había recibido luz verde de parte de Israel para lanzar un ataque contra las plantas de Irán, y el todavía senador respondió que es una especulación hablar al respecto, pero que la comunidad internacional debe ejercer una presión diplomática seria para que Irán sepa que debe frenar su programa nuclear. En fin, no parece demasiado diferente del discurso que hubiera dicho John McCain ante este mismo tema. Y seguimos. Bueno, vamos a hablarles ahora, si te parece, Jordi, de antisemitismo, de grupos que lo combaten y que se reúnen para ver de qué nuevas formas pueden luchar contra esta lacra. Pues sí, en un mundo global como en el que vivimos, Masha, también la lucha contra el antisemitismo tiene que ser global. Y en este caso, como decías, hablamos de colaboraciones que vienen de Gran Bretaña y Argentina. Es una noticia de la Agencia Judía de Noticias. John Mann, presidente de la Comisión Parlamentaria contra el Antisemitismo en el Reino Unido, llegó a Argentina para tratar el tema del antisemitismo en el país con líderes de la comunidad judía y representantes del gobierno argentino. La Comisión Parlamentaria es un grupo multipartidario que se dedica no solo a investigar y a hacer frente a nuevas manifestaciones de antisemitismo, sino que también busca promover el contacto y la cooperación entre el gobierno, las instituciones y el público, organizando conferencias y seminarios para difundir sus objetivos. El británico tenía previsto reunirse hoy con la titular del INADI, el Instituto Nacional contra Discriminación, Racismo y Xenofobia. También tenía previsto encontrarse con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación y participar en una ceremonia en homenaje a las víctimas de la Shoah. Hay que destacar que Mann es miembro del Parlamento británico desde el 2001, preside la Comisión contra el Antisemitismo desde el 2005 y en el 2005 inició la investigación parlamentaria multipartidaria sobre antisemitismo en el Reino Unido. El informe final se presentó en septiembre de 2006 y desde entonces el gobierno británico ha publicado documentos y detallado los avances en la materia. Actualmente él es la principal figura encargada con el gobierno de implementar las recomendaciones realizadas por el grupo investigador. La comisión además tiene como objetivos observar e investigar el antisemitismo donde quiera que surja, intercambiar información entre parlamentos nacionales, entre organizaciones no gubernamentales y el público, evaluar y tomar medidas necesarias para impedir nuevas manifestaciones de antisemitismo. También intentan promover contactos, diálogo, cooperación interreligiosa, organizan conferencias, seminarios, en fin. Como ven, son muy activos en su lucha contra el antisemitismo. De hecho, se prevé la publicación de un segundo documento gubernamental y que tendrá que estar muy pronto. Estaba previsto para mediados de 2008, pero 2008 se va, con lo cual suponemos que en breve lo podremos leer y tenía previsto, pues en principio,
estudio comunicará los avances logrados en estos últimos 12 meses, que esperemos sean muchos. Y seguimos. Les decía en el principio del informativo que íbamos a hablar de la relación entre Estado y la religión. Bueno, realmente, en el fondo, esto es una noticia para volver a recordar a aquellas víctimas del accidente de aéreo de avión, del accidente de Spanair, en que se cobró la vida de 153 personas. Como saben, esas personas van a ser enterradas, va a haber funerales de Estado, y una vez más se plantea cómo deben de ser los funerales de Estado. Hay que destacar que en el avión volaban personas de fe musulmana, no todos eran cristianos. Jordi, ¿qué sabemos al respecto? ¿Cómo se posiciona la Federación de Comunidades Judías? Pues según Servimedia, la Federación de Comunidades Judías de España consideró oportuno que el funeral por las víctimas del accidente aéreo de Barajas del próximo 1 de septiembre, que presidirá el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, sea pluriconfesional, teniendo en cuenta que había víctimas de otras confesiones. Fuentes de esta federación señalaron a Servimedia que la comunidad judía ya se ha pronunciado a favor de que, en casos de tragedias como esta, los funerales de Estado sean aconfesionales o pluriconfesionales. Las mismas fuentes señalaron que no le consta que entre las víctimas del accidente de Barajas se encuentren judíos, al tiempo que indicaron que el funeral del próximo lunes debe recoger como mínimo ritos de las confesiones de las víctimas. Que, como les decía, aunque en su mayoría eran cristianos, también había musulmanes que son quienes han pedido que también se respete sus rituales, cosa que es completamente lógica. Es verdad que esto nos devuelve a ese debate eterno acerca de la relación del Estado y de la religión, y que en España precisamente es un poquito más complejo, ya que es un país que, sin ser laico, es aconfesional, pero por otra parte es un país de mayoría cristiana muy marcada. En fin, que nos gustaría mucho en Radio Sefarad, todavía no, porque aún estamos un poco de vacaciones, por lo menos en España agosto es un mes donde no se mueve mucho, pero pronto tendremos conversaciones para hablar con gente experta en estas cuestiones. Y vamos terminando esta primera parte del informativo, Jordi, con una noticia, bueno, pues de científica, de descubrimiento científico, aunque uno lo podía imaginar, la verdad. Sí, es una noticia que nos llega de Associated Press y dice que la guerra hace mella incluso en los que están por nacer. Las futuras madres que soportan niveles elevados de estrés psicológico durante la gestación tienen más posibilidades de dar a luz un bebé afectado de esquizofrenia, como le ha sucedido a muchas mujeres de Jerusalén que vivieron la Guerra de los 6 días, el conflicto bélico entre árabes e israelíes de junio de 1967. Estos datos, aportados por un nuevo trabajo, suman evidencia científica a las tantas veces anunciada relación entre estrés mental materno y riesgo de tener un hijo esquizofrénico. Como decíamos, si las guerras son malas, sabemos que son malas, pues son todavía peores. La verdad es que es un muy feo invento y, como explicaban algunos de los expertos, se sabe desde hace muchos años que factores estresantes en el embarazo aumentan el riesgo de la patología mental. Pero bueno, parece ser que ahora ya después de este estudio queda bastante claro. Fue analizado en los datos del estudio perinatal de Jerusalén y que en su momento se hizo autores que intentaban detectar cambios en la incidencia de esquizofrenia tras la guerra de los 6 días. El estrés es habitual, nos explicaban, en las ciudades desarrolladas, y el interés sobre las consecuencias en el embarazo y en los futuros hijos se basa en los antecedentes hallados en biología experimental. Estos estudios en biología experimental constataron que la tensión intrauterina puede afectar al desarrollo neurológico del niño que está por nacer. De ese modo, como sabemos todos, realmente un espacio de tranquilidad y de paz pues ayuda a la gestación de ese futuro ciudadano o ciudadana, que no queremos aquí discriminar a nadie ni ser políticamente incorrectos. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, más. Hasta mañana. Te dejo hasta mañana porque me voy a hablar con Ana a ver qué me trae. Ana, aquí vienes con papeles, con muchos papeles. ¿Cómo aquí estás? Estoy. Bueno, no tantos. No, es verdad, no tantos. Creéis que así, vistos desde arriba, parecían más. Cuéntame, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy vamos a empezar con Coco Chanel. La semana pasada se cumplieron 125 años de su nacimiento. No era y judía. no lo digo porque era judía.
No te precipites. Perdón, soy impaciente. A ver, cuéntame, ¿por qué hablas de Coco Pero Chanel? la cosa es que el hecho de que se cumplieron 125 años de su nacimiento, pues hace que muchas historias sobre ella salgan en los periódicos. Se están haciendo unas películas sobre su vida y cosas de este tipo. Y una de las recientes noticias cuenta un poco la historia de su llegada a Francia y donde conoció a un diplomático de la embajada de Alemania en Francia, que después, según algunos estudios, dicen que de hecho era un espía. Pero la cosa es que él la metió así en el mundo diplomático y ella estaba en unos intentos, se empeñó bastante en tratar de organizar un acuerdo de paz entre Alemania e Inglaterra. Ella estaba en contacto con algunos diplomáticos ingleses. Muchas veces vino, de hecho, a Madrid, donde tuvo reuniones con el embajador británico de España. E incluso en una ocasión se fue a Berlín, donde se reunió con algunos líderes nazis considerados más moderados, por decirlo así. Pero bueno, como nazi moderado es un oxímoron. Sí, suena un poco extraño y no mencionan de quién están hablando. Yo no sé quiénes son estos nazis moderados, pero de todos modos se habla de un intento, obviamente, que como bien sabemos fracasó este intento de llegar a un acuerdo. También hay que decir que hay algunos otros que dicen que es una interpretación benévola de las relaciones que tuvo Coco Chanel con el régimen nazi. ¿Qué quieres que te diga? Me suena muy raro. Sí, me suena que esta señora lo que quería era poder vender sus trajes o su perfume tranquilamente de Alemania a Gran Bretaña y que no le importaba demasiado el futuro de sus Probablemente, porque además dicen que después de la guerra se negó hasta su muerte hablar sobre este tema. O sea, evidentemente hizo algo de lo cual no estaba muy orgullosa. No, aparte yo todo lo que había sabido de esta mujer es que no había tenido un rol demasiado positivo, pero bueno, claro, ahora quieren hacer películas con ella y tendrán que vender un poco... Quieren sacarla como la buena de la película. Una justa entre las naciones, ¿no? Ella y Hugo Boss, el otro, ¿no? El que diseñaba los uniformes nazis, en fin. Claro. Bueno, está bien esto de saber que ahora quieren reivindicar la figura de Coco Chanel. ¿Qué más cositas? Bueno, y luego les quería contar sobre unos libros nuevos. El primero que salió ahora en la República Dominicana. Lo escribió el poeta, dramaturgo y escritor Federico Jovín Bermúdez. El libro se llama La Huida y cuenta una historia de ficción sobre una familia judía que huye durante el Holocausto y llega a Estados Unidos y todo lo que le pasa todo lo que le sucede en el camino. Uh-huh. Este es un libro y también, para terminar, Günter Grass, que bueno, no sé si se acuerdan el año pasado. La de biografías que vendió gracias a su declaración de haber estado en las SS. Exactamente, se llamaba Pelando la cebolla. Efectivamente. Y ya publicó un nuevo libro que se llama The Box, la caja. Uh-huh. Que se puede decir que es una continuación de Pelando la cebolla, muchas cosas que tienen que ver con su familia, pero con un toque así de fantasía, porque esta caja a la cual se refiere el título es una cámara fotográfica, pero dicen que ve cosas que no están ahí, cosas así de fantasía un poco surrealistas que metió ahí un toque a esto. Hablando de su infancia. No solo de su infancia, esta vez se ve que es una continuación también cronológica porque ya menciona a sus hijos, bueno, no en nombre, pero digamos que los que saben un poco su familia entiende claramente que hablan de sus hijos porque son, o sea, tienen la misma profesión, o sea, todo igual, solo que les cambió el nombre, entonces es un poco disfrazado. Uh-huh. Bueno, pero... Otro como los de Coco Chanel, ¿no? Que reescribieron su historia un poquito. Claro, yo me imagino que quiso escribir algo un poco diferente esta vez para... Bueno, a ver qué declaraciones se hacen ahora suficientemente oportunas para lanzar
este nuevo libro, que ya no lo necesita. Ana, muchísimas gracias. Gracias. Mañana más sí. con más noticias apasionantes. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Los esperamos aquí mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es el cumpleaños de Gilad Shalit, el soldado secuestrado por Hamás, y hoy es el tercer cumpleaños que pasa en cautiverio. Les hablaremos de ello y de las reacciones en la sociedad israelí. También hablaremos de antisemitismo en la red. En YouTube hablaremos por un lado de un video concreto colgado por unos jóvenes en Rodas y por otro lado les hablaremos de los grupos que luchan contra el antisemitismo, cómo ven un peligro en Internet. También nos acercaremos a la comunidad etíope de Israel, que tendrá una sinagoga propia dentro de nada, y además terminaremos con una noticia científica. Ya les habíamos dicho que existía el invento, pero ahora verán que se ha aplicado. Así que paciencia, porque es algo realmente positivo. Después, en la segunda parte del informativo, Ana vendrá con sus noticias de corte cultural a amenizar un poquito esa segunda parte. Pero ahora empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien, aquí estamos. Bueno, empezamos con Gilad Shalit. Hoy todo el mundo, por lo menos Israel y la diáspora lo recuerda. Sí, conmemorando el tercer cumpleaños en cautiverio del soldado secuestrado Gilad Shalit, los miembros de la familia, amigos y activistas tenían previsto pedir su liberación y celebrar una serie de eventos en todo el país. Aviva Shalit, la madre de Gilad, asistirá en un mitin en Mitzpe Hilá, pidiendo su puesta en libertad. La manifestación comenzará con una procesión de antorchas a la entrada de la ciudad donde reside la familia, en la Galilea. En Tel Aviv también está prevista una reunión fuera del edificio que es sede del ejército, y que varios manifestantes se reunirán ahí y marcharán hacia la Plaza Rabin, donde se celebrará un mitin. También hay que destacar unas declaraciones del padre de Gilad Shalit, que criticó al gobierno por no hacer ningún esfuerzo, dijo, por liberar a su hijo. Así lo dijo Noam Shalit, y en declaraciones, en una noticia de la que se hacía eco ayer la agencia judía de noticias. Poco más podemos añadir, lamentablemente, respecto a este cautiverio. No sabemos en qué está la situación. Hemos oído hablar de acercamientos entre Israel y Hamás, acercamientos, de diálogo para ver si se puede llegar a un acuerdo, pero saben que Gilad Shalit también, por un lado, es lo más deseado por Israel, es que sea liberado. Supuestamente Hamás estaría dispuesto a liberarlo, pero por otro lado muchos analistas nos comentan que es muy difícil que Hamás quiera liberarlo realmente, ya que sabe que mientras tenga a Gilad Shalit en su poder, pues Israel no se atreverá a atacarles. También hay que destacar, hablando aparte del caso de Gilad Shalit, un caso que asustó mucho ayer a todo el mundo, y es que un israelí que fue secuestrado en Nigeria el martes por la noche. Este hombre fue secuestrado por una serie de hombres armados y estaba al lado de una ciudad petrolera. La policía precisó que 4 hombres secuestraron al israelí, que sería gerente del proyecto de la constructora Gilmore Engineering Limited de Israel. Este secuestro pues asustó muchísimo, también teniendo en cuenta que hace poco Hezbollah dijo que había que secuestrar a ciudadanos israelíes, que había que atacar los intereses israelíes fuera del territorio israelí, también intereses judíos. Pero luego explicaron que en principio este secuestro no tendría que ver con motivaciones políticas ni del conflicto, sino que sería más debido a cuestiones económicas, y en concreto en Nigeria más de 200 extranjeros han sido secuestrados desde inicios del 2006. Casi todos liberados ilesos. Al cierre de esta edición no sabíamos nada del ciudadano israelí, pero estamos esperando que ojalá sea liberado ileso. También con respecto a la cuestión de los secuestrados, y acabamos de hacer un pequeño salto, volvemos a Gilad Shalit brevemente para decir que el presidente Nicolas Sarkozy, el presidente francés, declaró el miércoles que estaba muy orgulloso de haber contribuido a la liberación de Ingrid Betancourt, y declaró también que seguirá luchando para que se libere a Gilad Shalit, que también él va a luchar por ello. Hay que recordar que Gilad Shalit, además de ser israelí, es ciudadano francés. Así que Sarkozy seguirá luchando por ello.
Dejamos Oriente Medio con este recuerdo a Gilad Shalit y bueno, y ahora en concreto a este ciudadano israelí secuestrado también, y pasamos a hablar de algo de lo que ya parece que vuelve el septiembre, ¿no? El mes donde se vuelve al colegio y los antisemitas vuelven a sus labores, vuelven a activarse, ¿verdad, Jordi? Sí, antisemitismo también masa con ciertos tintes de negacionismo, este fenómeno asociado directamente al antisemitismo. Y sí, como decía, son un grupo de estudiantes secundarios de Rodas que subieron a la página de vídeos del portal conocido YouTube un clip en el que se ve a uno de ellos orinando sobre un monumento en homenaje a las víctimas de la Shoah de la isla griega. El vídeo, que se puede ver en YouTube, muestra a un joven orinando en el monumento que recuerda a las 1.604 víctimas asesinadas por los nazis en Rodas durante la Segunda Guerra Mundial. El joven lleva la cara cubierta con una bandera israelí con el símbolo internacional del no, en un círculo rojo con un cuchillo que lo atraviesa. Bueno, especialmente llamativo y repugnante es este acto. El diario Haaretz se hacía eco de la noticia y decía que el vídeo tiene un pequeño manifiesto donde ellos explican que son un grupo secreto de estudiantes de la escuela secundaria de Rodas Benetoclio que no le creen a los judíos que intentaron transformar la isla en una segunda tierra de Canaán. Hablan de la propaganda y de los libros de religión acerca del pueblo elegido. En fin, realmente un ataque con tintes directamente antisemitas, como decía Jordi, porque hemos dado aquí muchas noticias de vandalismo, de jóvenes que atacan algunos monumentos a víctimas de la Shoah. La semana pasada nos hacíamos eco de un ataque al monumento en Berlín. También había habido un ataque al monumento con grafitis contra el monumento a las víctimas homosexuales de los nazis, pero muchas veces de estos actos vandálicos, bueno, sí, están con pintadas de esvásticas, etcétera, pero no van con esta especie de declaración de intenciones que en este caso estos estudiantes de Rodas sí han traído. Si efectivamente son un grupo de estudiantes de la escuela secundaria Benetoclio, pues tienen que ser localizables y estamos esperando a que los localicen, porque, bueno, además el vídeo incluye música de rock con letras amenazadoras contra los judíos de Rodas, alabanzas a Hitler, a Auschwitz, un dicho en lo de judíos váyanse. El memorial fue construido en 2002, cerca de una región conocida en la isla griega como la Pequeña Jerusalén, porque vivían 6.000 judíos en una época en Rodas antes de la Shoah. La inmigración después de la Shoah evidentemente quedan menos, y ahí es lo que más llama la atención. Todo este acto de vandalismo, de judíos váyanse, de amenazas contra los judíos, es porque habría en Rodas 40 personas judías. Realmente hay que tenerles mucho odio, independientemente de cualquier otra cosa, para tomarse el trabajo de esto. Así que, efectivamente, estamos esperando que la policía griega haga los deberes y los encuentre y los juzguen. Y decía que íbamos a seguir hablando de antisemitismo al principio de las noticias, porque por un lado está esta noticia concreta de lo que ha sucedido en Rodas, pero esto nos hace plantearnos YouTube, Internet, bueno, no es que lo digo como si fuera una novedad, ¿no? Nos lo planteamos con cada acto antisemita. Bueno, pues precisamente la siguiente noticia, Jordi, habla de esto. Ya ayer habíamos hablado del viaje de la Comisión Parlamentaria contra el Antisemitismo en Reino Unido a Argentina. Pues siguen sacando conclusiones de su viaje. Pues efectivamente, John Mann, ya lo anunciábamos ayer, tenía previsto reunirse con la titular de INADI para discutir sobre el uso de Internet como medio de antisemitismo. En declaraciones a la agencia judía de noticias, Mann advirtió que la web les brinda a los terroristas más oportunidades que antes. El presidente de la Comisión Parlamentaria contra el Antisemitismo en el Reino Unido, John Mann, alertó ayer de que la red de Internet representa un peligro para la sociedad, ya que permite difundir mitos y alienta a los extremistas y a los racistas. Y lo veíamos en la noticia anterior, se hacía eco de esta en concreto la agencia judía de noticias, explicaba que el legislador británico alertó sobre la expansión del antisemitismo a través de Internet, el peligro que representa el medio. Los extremistas, dice, hay extremistas en todo el mundo, en todos los países, ¿y qué es lo que hace Internet? Pues brindarles más oportunidades que antes. Cada país evita así, de alguna manera, que cada país aísle a sus propios extremistas, cosa que según John Mann es muy importante que se consiga y que
evitar que se creen puentes entre estos grupos nazis, neonazis, negacionistas, antisemitas, racistas, xenófobos. Toda esta gente hay que evitar que puedan crear redes, y las están creando gracias a esa red que es precisamente Internet, ¿no? Muchas veces destacamos los valores y cómo gracias también a la unión de los países se puede luchar contra el antisemitismo, pero también ellos saben utilizar este arma para unirse y para hacerse más fuertes. Por ello, Mann dijo que la expansión del trabajo del INADI es una señal positiva, clara, de lucha contra el antisemitismo en Argentina, pero dijo no hay que dormirse en los laureles. Efectivamente, estamos haciendo un buen trabajo y hay que seguir trabajando. Efectivamente, hay que seguir trabajando, y nosotros nos vamos ahora a Israel para hablar de la comunidad etíope. Sí, es otra noticia que nos trae la Agencia Judía de Noticias. La comunidad etíope de Israel pronto tendrá su propia sinagoga tras varias disputas con los vecinos de la ciudad de Petah Tikva. Planean establecer más sinagogas para esta comunidad. Hubo protestas y por ello el intendente de la municipalidad, Uriel Boso, visitó junto al presidente del comité del barrio, Shlomi Ivki, y juntos decidieron el lugar adecuado para satisfacer a las partes, que será en Petah Tikva. Pues sí, no les había gustado el primer lugar, que la primera ubicación, y ahora parece ser que la comunidad etíope está incluso muy satisfecha, porque según dijo que el lugar elegido ahora es mejor que el plan original. Así que es una sinagoga que atenderá a cientos de familias de comunidades que viven en el barrio de Tuma, y dice que están esperando a que se constituya una nueva capa que ayude a remover los sentimientos existentes de frustración, privación y alienación, y se reemplace con sentimientos de orgullo y unidad por una comunidad vital exitosamente integrada a la ciudad. Bueno, como imaginan, acabo de leer textualmente las declaraciones de Uriel Boso. Y terminamos porque les habíamos contado hace ya unos cuantos meses que en Israel se había encontrado un sistema para devolver la movilidad a los parapléjicos. Bueno, pues se ha aplicado. Sí, en su día más apareció una noticia de ciencia ficción. No sabíamos si creérnosla, pero efectivamente la ciencia se ha convertido en realidad, no en ficción, y se ha llevado a cabo. Después de estar 20 años en una silla de ruedas y cuando ya no lo esperaba, un ciudadano israelí ha vuelto a andar. El milagro se ha producido gracias a unas piernas robóticas ideadas por un ingeniero también de Israel. El denominado Rewalk, el artilugio, consigue mantener a la persona erguida e imitar el movimiento de sus rodillas y caderas. Así que es para darle la enhorabuena a este ciudadano que ha vuelto a caminar después de 20 años en una silla de ruedas. Y desde luego para darle enhorabuena a quienes han hecho este invento, y que podrá ser aplicado fuera de Israel, esperamos que en todas partes del mundo. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo ahora me voy, nos vamos todos, vengan conmigo, nos vamos al Rincón Cultural, vamos a ver qué nos cuenta Ana hoy. Ana, un día más aquí, expectante, a ver qué me traes. Bueno, pues para empezar les quiero contar sobre una polémica que surgió en los últimos días en España. El último fin de semana el país publicó una entrevista con el intelectual George Steiner, también la comentamos aquí en el Repaso de los Medios. ¿Tú la trajiste a Repaso de los Medios? Exactamente. Entrevista de Juan Cruz, muy interesante. Exactamente. Y una de las cosas que dice, hablan mucho del idioma, es un tema que Steiner trata mucho en sus textos. Y él dice ahí algo sobre la lengua gallega, que le parece muy extraño que se obligue en una universidad a hablar en gallego. Entonces, cuando el entrevistador le dice, bueno, es igual que el catalán, dice, no, pero no se puede comparar. El catalán es una lengua importante, con una literatura impresionante, y el gallego no lo es. Uy. Sí, se metió en un lugar, digamos, no aconsejable. Peligroso, saltaron las alarmas. Déjame que adivine, Exacto. los gallegos no están contentos con estas declaraciones. Adivinas correctamente. Desde luego que desde el presidente de la Real Academia Gallega hasta el presidente de la comunidad autónoma, todos saltaron. Obviamente muchos escritores gallegos que, pues por buena razón, se sintieron personalmente ofendidos que Lógico. los gallegos no tienen literatura.
lo que están tratando de contestar a Steiner de forma, a la altura de Steiner. Exacto, o sea, no simplemente así decir no, qué cosas dices, sino dicen que están elaborando, o sea, le quieren escribir para mandarle literatura, porque dicen, no vamos a decir que lo que dice es, no vamos a decir que es malo, vamos a decir que no sabe, que habló sobre una cosa que no conoce, entonces hay que ayudar pues para que conozca. Está muy bien, porque la reacción podía haber sido mucho más virulenta. Sí. Y desde luego enviarle autores gallegos, que los hay que destacar, y muy buenos, desde pues seguramente a George Steiner, que es una de las mentes más privilegiadas que hay en la actualidad, pues seguramente sabrá aceptar no dudo que va a agradecer este envite, ¿no? Por parte. Sí. Uy, qué bien, me encanta este debate. Esto es un debate enriquecedor, desde luego. Sí. ¿Qué más cositas? Luego también les quería contar que en estos días en Santander se está presentando una obra de teatro que llega de Bolonia. Es Sansón y Dalila de Saint-Saëns. Bueno, eso hasta aquí bastante conocida. Esta vez dirigida por un director polaco que se llama Michał Znawiecki. Y digamos que hace una interpretación innovadora a esta ópera, porque hace referencias a la Segunda Guerra Mundial. Él incluso dice que algunas de las imágenes que ve ahí en la guerra entre los judíos y los filisteos de hace más de 3.000 años, él hace una conexión con cosas que vio que lo impactaron mucho en un viaje que hizo a Cracovia, al barrio judío, y a Auschwitz. Entonces él hace una especie de vínculo entre la historia bíblica y la historia del siglo XX. Así que... Interesante puesta en escena puede ser esta, ¿no? Sí, obviamente lo entrevistaron y así como que trataron de averiguar si lo que él quiere es solamente provocar, ¿no? Porque puede sonar un poco a eso, y él dice que no le gusta para nada la provocación, pero realmente está transmitiendo emociones que le surgieron a él personalmente. Y es un vínculo que se creó en él. No suena especialmente provocador, no sé. No. Bueno, sí, evidentemente cualquier paralelismo y cambio con la historia, pero bueno, salta un poco. Sí. ¿Y qué más? ¿Y con qué vamos terminando? Y para terminar, un nuevo libro que escribió el ensayista y periodista Daniel Muchnik, se llama Negocios son negocios. Y escribe sobre los empresarios que básicamente financiaron a Hitler y a Alemania bajo el régimen de Hitler. Bueno, ya muchos de nosotros conocemos las historias sobre Ford y la General Motors y su relación con el nazismo. También está la empresa Siemens y muchas otras empresas que... Bueno, muchos de Estados Unidos, por ejemplo, pues empresarios, como dice el título, negocios son negocios, pues vamos a hacer negocios con él, vamos a ayudar a Alemania a hacer una economía más fuerte. Y obviamente muchos empresarios alemanes que querían levantar el orgullo de su país hicieron todo lo posible para tener más ganancias. Eso también a la hora de la guerra llega a utilizar los prisioneros como mano de obra muy barata y todo ese tipo de cosas, que hace un análisis muy exhaustivo en este libro que acaba de salir en español. Oye, pues a ver si podemos conseguir una entrevista con él, que vamos a intentarlo. Puede ser interesante este libro. Saber simplemente quién echó un cable a quién y quién estuvo dónde y cuándo. Ana, muchísimas gracias. Gracias. Te esperamos mañana con más noticias. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Sigan aquí en Radio Sefarad, que tenemos una oferta muy grande para ustedes. Y informativamente volvemos mañana. Gracias. Shalom, salam y paz para todos nuestros oyentes. Eran estas las palabras de Avi Nathan en los años 70 para presentar sus programas radiofónicos. Ayer
Evi Nathan murió a los 81 años. Hablaremos de él. Hablaremos también de Alemania, de la situación de los neonazis, cómo Alemania está intentando evitar que puedan asistir a sus conciertos, también a los propios indeseables, los de aquí, los de España, además de acercarnos a los Bnei Anusim, que nosotros nos acercamos a ellos, pero ellos se acercan a Israel, resulta que acaban de viajar para allá. Y también les hablaremos de un nuevo medicamento, aleluya, un nuevo medicamento contra el Parkinson. Empezamos dándole, bueno, después ya saben que hablaremos de cultura con Ana, pero empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, comenzamos con un adiós. Sí, con un adiós, un recuerdo. La agencia EFE informaba ayer de que Evi Nathan, conocido por sus intrépidas iniciativas pacifistas como la creación de la estación de radio Voz de la Paz en alta mar o un viaje en avión de Israel a Egipto en 1966, murió en Tel Aviv a la edad de 81 años. Abraham Jacob Nathan nació el 29 de abril de 1927 en Irán y se educó en India, donde sirvió como piloto de combate de la Real Fuerza Aérea, antes de emigrar a Israel en 1948, donde se sumó a la aviación del recién creado Estado de los Judíos. Saltó a la fama cuando en 1966 realizó un viaje en solitario en un rudimentario avión para ir a dialogar con los egipcios, más de una década antes de que Israel y Egipto firmaran la paz en 1979. Más de una década antes, podríamos decir que vio la paz antes de que la paz existiera. Vio realmente que había posibilidades. Fue un fiel defensor de la idea de que los hombres de a pie pueden lograr el éxito en áreas donde los políticos fallan. Según él, alguien tenía que hacerlo. Con los políticos no se llega a ninguna parte y lamentablemente a veces da la sensación de que tenía razón. Bueno, pues de Evi Nathan hablaremos más adelante porque haremos algún programa especial aquí en Radio Sefarad. Nosotros no vamos a seguir hablando de Israel, ya que, como saben, en el programa de hoy, en el mismo día de hoy, tenemos el Desde Israel con nuestro corresponsal, con Salem Erdi, y lo podrán escuchar. Sí que queremos, antes de seguir, hacer un pequeño comentario respecto a un artículo que se publicó ayer en Los Angeles Times, donde se advertía de los temores en la comunidad internacional por la presencia de Hezbollah en Venezuela. Y la presencia de Hezbollah en Venezuela, unificada con las amenazas de Hezbollah a todos los judíos y a todos los intereses israelíes en el mundo entero, ha hecho temer que sea precisamente en Venezuela donde estén en estos momentos pensando en atentar o en secuestrar. Nos hacíamos eco de esto y, como decía, de Israel hablamos en Desde Israel, con lo cual si están escuchando este programa no tienen más que esperar y a continuación escucharán Desde Israel, y si no, si están escuchándolo no en completo sino por separado, salgan de aquí de las noticias, pinchen Desde Israel y lo podrán escuchar. Jordi, decía al principio que Alemania no está dispuesto a permitir que los neonazis campen a sus anchas. Sí, una noticia muy alarmante que nos llega desde Alemania relacionada con el neonazismo, y es que esta semana, tal como informaba la agencia EFE, varios agentes alemanes han resultado heridos al ser atacados por activistas neonazis cuando la policía intervino para disolver a los asistentes a un concierto de un grupo de extrema derecha en la ciudad de Rostock, al norte del país. Un portavoz policial informó de que un total de 11 agentes y 3 jóvenes radicales resultaron heridos en los enfrentamientos que se produjeron en un antiguo pabellón industrial donde se celebraba dicho concierto, que por cierto no estaba autorizado. Añadió que unidades antidisturbios detuvieron a un total de 38 jóvenes radicales de extrema derecha e intervino material de propaganda. Al parecer, cuando los agentes llegaron al lugar para disolver el concierto, fueron recibidos con una lluvia de cajas de cerveza, botellas, bancos, les tiraron incluso extintores. Así lo explicó el portavoz de la policía. Nos hacíamos eco porque, bueno, nos llama la atención por dos cosas. Uno, porque se celebren estos conciertos, pese a que están prohibidos. Y dos, porque efectivamente la policía alemana parece que está tomando cartas en el asunto. Y cartas en el asunto es lo que nos gustaría que tomara la policía aquí en España, concretamente en el sur, porque si Alemania tiene sus neonazis, nosotros tenemos nuestros propios indeseables, no tenemos nada que envidiar a otros países, ¿verdad, Jordi? Sí, Masha, en lo que va de año, más de 60 andaluces han sido agredidos en la calle por el mero hecho de su orientación sexual. La Federación Colegas y el Defensor del Pueblo alertaron de un aumento en estas conductas. La última de estas agresiones se produjo hace apenas una semana cuando tres jóvenes skinhead,
propinaron una paliza a una pareja de homosexuales que paseaban cogidos de la mano en pleno casco histórico de Sevilla. Este episodio ha despertado las alarmas por lo llamativo del caso, pero tal y como explicaba un presidente de colegas en Andalucía, Antonio Ferré, no todas las agresiones son provocadas por bandas neonazis de reconocida homofobia. De hecho, en estos mismos días, otro joven de Cádiz resultó agredido sin que en ese caso se vieran involucrados los cabezas rapadas, con lo cual son víctimas de los cabezas rapadas, pero de cualquier otro intolerante. Queríamos hoy aquí en Radio Sefarad hacernos eco de esto que está sucediendo y que hacia donde no están mirando los medios de comunicación. Sigamos. Vamos a hablar ahora de 16 Bnai Anusim que han viajado hacia Israel. Jordi. Sí, como decías, es una noticia que nos trae la Agencia Judía de Noticias y han viajado a Israel para renovar sus relaciones con dicho país y sus habitantes. El viaje fue arreglado por la organización sin fines de lucro Shavei Israel, con el objetivo de profundizar los lazos entre el Estado de Israel y los descendientes de judíos de todo el mundo. La organización está actualmente activa en 9 países y provee asistencia a una variedad de comunidades como Bnei Menashe de la India, Bnai Anusim de España, Portugal y América del Sur, los judíos Subotnik de Rusia, la comunidad judía de Kaifeng en China y descendientes de judíos en Polonia, entre otros. Los Bnei Anusim son los judíos de Europa mediterránea que fueron forzados a convertirse al catolicismo durante la Inquisición, durante la época de la Inquisición española. A finales del siglo XIV y XV, en la época de expulsiones masivas de judíos desde España y Portugal, a pesar de ser forzados a convertirse al catolicismo, preservaron su identidad judía y practicaron su judaísmo en secreto. Y yo les recomiendo muy vivamente que vayan a escuchar el programa que esta semana emitimos en Radio Sefarad, en el espacio dedicado a Casa Sefarad Israel, donde José Manuel Laureiro y Anun Barrioso nos explican un poquito más acerca de los Bnei Anusim en una charla que tuvieron con Ana, y pueden escucharlo simplemente yendo a archivos y buscando el último programa de Casa Sefarad Israel. Así que de verdad merece verdaderamente la pena. Y ahora, Jordi, si te parece, terminamos con una de esas noticias que queríamos terminar esperanzados esta semana y desde luego que nos lo consiguen esta noticia. Sí, una noticia científica, de avance científico, y si ayer les traíamos una noticia relacionada con la paraplegia, hoy traemos una relacionada con el Parkinson. También es una noticia traída por la Agencia Judía. Dice, un nuevo medicamento permite aliviar los síntomas del mal de Parkinson y, según quedó demostrado recientemente, permite disminuir el avance de la enfermedad, tal y como informó la empresa farmacéutica israelí Teva Pharmaceutical Industries. El medicamento producido por la empresa alcanzó todos los objetivos en la tercera etapa de prueba y es el único que permite no solo tratar los síntomas del Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa incurable, sino realmente demorar el progreso de dicha enfermedad. Asilect, así se llama el medicamento, ya fue aprobado para ser empleado en el tratamiento de Parkinson, pero la empresa que produce dicho medicamento busca obtener la aprobación oficial por parte de los reguladores de Estados Unidos y Europa para otros usos. No solo trata los síntomas del Parkinson, sino que además demora el progreso de la enfermedad. Desde luego que si esto se consigue llevar a la calle es una excelente noticia. Los pacientes que tomaron Asilect una vez por día desde que se unieron al programa de prueba, el programa se llamaba Adagio, experimentaron un avance más lento de la enfermedad en la primera parte del periodo de prueba y una estabilización de los síntomas durante la última etapa. Fueron evaluados los resultados según la escala de valoración que mide los síntomas y el progreso de la enfermedad, incluidos los efectos sobre el estado mental, habilidades motoras y las actividades diarias. Estos resultados fueron presentados en el Congreso de la Federación Europea de Sociedades Neurológicas en Madrid, en España. Es el número 12 de estos congresos que se celebra y que desde luego pues nos dan un poquito un margen para la esperanza en la cura de enfermedades, con lo cual estamos muy contentos. Jordi. Gracias, Masa. Esperemos mañana, el lunes. El martes, contigo en concreto. Nos reencontramos con más noticias. Muchas gracias, buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nosotros seguimos ahora, nos vamos en busca de la cultura, a ver qué nos trae la cazadora de noticias culturales, Ana. La
cazadora de noticias culturales. Esto me ha gustado, Ana, ¿cómo estás? Me gustó. Sí, ¿no? Te veo así así, sí. Como vestida de caqui en medio de la selva, dejando pasar los elefantes y los tigres, buscando solo noticias. Me imagino como el inspector Columbo que está por ahí. Es verdad, a la caza del asesino. Solo que en vez de cazar a los malos, yo cazo a los buenos. Bueno, no siempre, porque, querida, a veces nos traes no algunas siempre. noticias. Y de hecho hoy tengo una noticia sobre alguien que digamos que no fue bueno. Bueno. Pues empecemos. Empecemos con algo bueno. Moisés de León, que es el famoso filósofo judío de la Edad Media a quien se le atribuye el texto del Zohar, el Esplendor, que como saben es la base de toda la Kabbalah y todo el misticismo judío, acaba de presentarse un nuevo libro sobre él, escrito por Jaime Einstein, que es un israelí de origen cubano. Se presenta el 4 de septiembre en León, obviamente, como no, Moisés de León. Y el 5 de septiembre también se va a presentar en la Feria del Libro Judío de Oviedo, que de hecho el hecho que haya una Feria del Libro Judío en Oviedo ya debería ser una noticia. Sí, llama la atención. Sí, ¿no? Sí. Pero a mí me sorprende, has dicho un nuevo libro de Moisés de León. No, sobre. Sobre. Vale, perfecto. Estaba entendiendo todo muy raro. Digo, un nuevo libro de Moisés de León. No. Sobre escrito por Jaime Einstein. Bien. Que no tiene nada que ver con Albert, ¿no? Creo que no. Bueno. Creo que no. No sé si Albert tenía algunos primos en Cuba. No sabemos. Pero ya sabes, nunca se sabe. Nunca se sabe, desde luego. ¿Qué más noticias? Luego quería contarles que en Berlín se acaban de abrir unos túneles que en el mero centro, que son parte de una de estas visiones megalománicas que tenían Adolf Hitler y que su arquitecto Albert Speer diseñó y preparó. Se construyeron en el 38 y pues por la guerra nunca llegaron a ser abiertos, pero se supone que son los túneles más que, bueno, para la época era lo más grande que la tecnología del momento pudo alcanzar. Hitler quería convertir a Berlín, como bien sabemos, a una capital del mundo, entonces había ahí unas cosas que eran, ya sabes, las más del mundo. Después de la guerra pues fueron clausuradas y ahora lo abrieron como parte de un creciente interés turístico que hay en el pasado nazi. Entonces, así como hay muchos turistas que se puede visitar, por ejemplo, muchos búnkers de los nazis, entonces ahora como parte de esto se abrieron estos túneles que se pueden visitar. Así que bueno, el turismo. Eso te iba a decir. Exacto. Un destino más turístico. Todo se puede aprovechar para el turismo, eso lo vemos aquí. ¿Y con qué cerramos la semana, Ana? Cerramos, yo también tengo hoy algo un poco científico-tecnológico. Bueno. Porque por fin se logró poder fotografiar y digitalizar, o bueno, empezar el proceso de los rollos del Mar Muerto, que como sabemos es el documento de los más antiguos, si no es el más antiguo en el mundo, donde son fragmentos de la Biblia. O sea, en una versión la más antigua que existe son 900 rollos que fueron encontrados en el 47 y obviamente hasta ahora no se podía escanear ni nada así porque el calor y la luz dañaría estos papeles que tienen por lo menos 2000 años de antigüedad y por fin la tecnología está permitiendo hacer una especie de escaneo especial con infrarrojo, que de hecho también por los rayos infrarrojos también se van a poder leer palabras que el ojo humano no puede ver porque estaban así, ya sabes, obviamente muchas partes que estaban casi borradas. Y gracias al infrarrojo se va a poder leer partes que estaban ocultas. Eso es realmente me veo a todos los arqueólogos frotándose las manos ya. Claro, no, y dicen que en un año o dos van a estar disponibles en internet, o sea, cualquiera va a poder ver todos los rollos. Me veo a muchos frotándonos las manos para poder ver los rollos. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana. Shabbat Shalom.
shalom y, como diría Evi Nathan, shalom, salam y paz para todos nuestros oyentes.